verbales. Estos recursos paraverbales son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder expresarnos bien y también a escribir bien. Son aquellas formas de comunicación en las que se usa un código hablado de expresión y un código escrito de expresión. Estos recursos ayudan a un mejor desenvolvimiento oral y especialmente en la exposición académica que todos nosotros estamos involucrados, y de igual forma, los paraverbales escritos ayudarán a una mejor comprensión del texto por su forma y temática. Entonces, el día de hoy acompáñame a desarrollar los recursos paraverbales. Estos recursos que nos van a ayudar a nosotros a poder identificar nuestra forma de hablar y nuestra forma de escribir. ¿Qué son los recursos paraverbales? ¿A qué llamamos estos recursos paraverbales? Se define así por el uso que hace el emisor. Nosotros como emisores hacemos un uso para transmitir un mensaje. Ese uso son un conjunto de recursos para captar la atención del receptor y el impacto que debe llegar en nuestro mensaje. En este caso vamos a hablar de algunos recursos paraverbales orales y luego escritos. Vamos con la primera, los recursos paraverbales orales. Por ejemplo, tenemos el tono de voz. Piensa, por ejemplo, en el suave tono que una madre de familia usa con su pequeño hijo, o el tono seco de un jefe molesto que llama la atención a sus empleados. Ese tono de voz, que puede ser agudo o grave, es el reflejo de una emoción o sentimiento del emisor. Por eso el tono de voz es un recurso paraverbal oral que nos va a identificar cómo están nuestras emociones. El ritmo o velocidad de nuestra voz también. El ritmo habla y viene marcado principalmente por la facilidad de palabra, la agilidad verbal y la cantidad de vocabulario que conocemos. Asimismo, también indica emociones, por ejemplo, cuando una persona está nerviosa suele entrecortarse o hablar deprisa e incluso atrabancarse o confundirse. Entonces, el ritmo o velocidad de voz nos va a ayudar a nosotros a expresarnos bien. El volumen o intensidad de la voz. Por ejemplo, del susurro al grito hay una gran diferencia de intensidades que denotan una multitud de emociones o sentimientos. Desde timidez, rigidez, imposición o dulzura, la intensidad es otro aspecto vital en el paralenguaje. Entonces, el volumen de nuestra voz también va a demarcar nuestro mensaje también. Entonces, esos son los paraverbales orales. Vamos ahora con los paraverbales escritos. Esta distribución que vemos a continuación le corresponde a una distribución espacial. La forma en la que está dispuesta el texto es un enorme indicador de cuál será el contenido que el lector encontrará en dicho texto. Es decir, por ejemplo, una carta del banco, un poema o una redacción no tiene la misma distribución espacial de párrafos, columnas, cuadros, tabulaciones, etc. Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen un artículo, una columna de un diario que tiene cierto tipo de distribución de texto espacial, espacios, fondos, colores. No es igual que un poema. Entonces, eso viene a ser marcas paraverbales. Otro tipo de paraverbal escrito lo tenemos en los signos de puntuación. En realidad, podríamos decir que los signos de puntuación son la entonación del lenguaje escrito. El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, todos estos signos de puntuación tienen una importancia vital en el significado del texto. Por ejemplo, no es igual decir no quiero más y no quiero más. Es muy diferente. La coma va a identificar el circuito significativo de dos palabras muy diferentes. La tipografía, el tamaño, la forma y el tipo de letra tienen un gran componente comunicativo que quizás no cambian el significado de la frase tanto como el signo de puntuación, pero sí pueden denotar estilo y tono del texto. Letras finas y con curvas no pueden anunciar un cartel de peligro, obviamente, que deberá tener unas letras más grandes. Entonces, siempre es bueno tomar en cuenta el tipo de letra cuando nosotros podemos leer algún tipo de texto, cuál es el estilo de ese paraverbal. Entonces, chicos, hemos visto la importancia de los paraverbales orales y la importancia de los paraverbales escritos. La importancia que tiene cuando exponemos un tema o cuando escribimos un texto. ¿Qué te parece si damos algunas actividades muy importantes? Por ejemplo, estas actividades tienen que ver con marcar algunas respuestas. ¿Cuál de estos ejemplos es un recurso paraverbal oral? ¿La distribución espacial? ¿La puntuación? ¿La tipografía? ¿O la intensidad? ¿Puedes ubicar cuál es un recurso paraverbal oral? Si tu respuesta es intensidad, claro que sí, la intensidad es la forma como proyectamos nuestras palabras a través de nuestra voz.
En el siguiente texto, alguien que habla deprisa, ¿qué elemento paraverbal se está usando? ¿La puntuación? ¿Distribución espacial? ¿Tono de voz? ¿O el ritmo o velocidad? Si alguien está hablando deprisa, es muy diferente a hablar despacio, por lo tanto, hay un ritmo o velocidad. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes casos es un recurso paraverbal de distribución espacial? ¿Recuerdas el artículo de opinión, la columna? A ver, ¿cuál será? A, un abrazo fraterno de algún familiar. B, el punto y coma para separar oraciones compuestas. C, el soneto está compuesto por 2 cuartetos y 2 tercetos. O un texto escrito en Arial 12. ¿Cuál crees que es un paraverbal de distribución espacial? Por la estructura de un texto podemos decir que el soneto tiene una estructura de 2 cuartetos, ¿ok? Que son 8 versos cada uno, y 2 tercetos serían 6. 8 más 6, 14 versos. Esa es una distribución espacial en un texto, por lo tanto es la C. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos recursos paraverbales escritos? ¿Por qué es importante? A, nos permite trabajar mejor el aspecto de la redacción y comprensión textual. B, porque tendremos una manera fácil de exponer temas o proyectaremos mejor nuestra voz ante el público. O D, nos ayudará a resolver problemas investigativos en trabajos de escritura. Estos recursos paraverbales, chicos, escritos, son importantes porque nos van a permitir un aspecto de la redacción, trabajarlo mejor y sobre todo tener una comprensión textual del texto. Entonces ahí tenemos la importancia de este paraverbal escrito. A continuación, te vamos a dejar algunos ejercicios de aplicación sobre la importancia, una vez más, que tienen los paraverbales en nuestras expresiones orales y los paraverbales que tienen en la redacción escrita.